Hola, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí un ratito con María. Te habla tu amiga y hermana en Cristo, María Pérez. Espero que estés muy bien, que te sientas genial hoy, que todo vaya bien contigo, con tu familia, con tus proyectos. No sé es la prueba por la que estás pasando hoy, no sé cuál es la aflicción, qué es aquello que te atormenta, es aquello que tú piensas que vas a sucumbir, que vas a perecer. Recuerda que Dios está contigo. Dios va en la barca de tu vida. Dios está en el asunto. Dios está en tu trabajo, en tu hogar, en tu matrimonio, en tu negocio. Dios está allí. ¿Cómo así, hermana María? ¿Y por qué usted habla con tanta seguridad? Sí, hermanito, digo hermanita, porque si lo invitamos a ir con nosotros en la barca de nuestra vida, repetimos, Él entonces nos acompaña. Así que invítalo hoy a acompañarte en este lindo día. Debe ser cada día, cada instante que lo invitemos a, podemos decir, a acompañarnos a donde vayamos. Esto significa, mis hermanos y mis amigos, que la oración que hice ayer me sirvió entonces para enfrentar las situaciones de ayer. La oración que debo hacer hoy, si quiero estar acompañado de mi Dios, entonces debo hacerla hoy. Cada día trae su propio afán. Y acuérdense que si, como dijimos en la introducción, que si queremos que Dios vaya con nosotros, debemos permitirle o invitarle a que nos acompañe. Dios te bendiga, te habla tu amiga hermana en Cristo, María Pérez. Para mí es un honor estar aquí grabando este video para ti. Espero que te sea de mucha bendición. Y vamos a hablar de un tema muy interesante. Y voy a orar porque es un tema entonces que quiero o queremos, yo sé que tú también quieres, que sea Dios quien nos hable hoy, que sea Dios quien dirija este tema tan espiritual como todo lo que sale de la Santa Biblia. Espíritu Santo de Dios, acompáñanos en este estudio, en esta reflexión. Bendice a los amigos que están aquí conectados o que verán este video. Bendice a sus familias. Bendice a mis hermanos que ya te aceptaron, Señor, como su único Salvador personal. Suplicamos que dirijas tú esta reflexión y nos muestres el mensaje que nos traes hoy. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, mis queridos hermanos y amigos, la reflexión entonces de hoy se titula El primer Adán y el postrer Adán. ¿Cómo se titula? El primer Adán y el postrer Adán. El primer Adán introdujo el pecado y la muerte en el mundo, mientras que el postrer Adán, Jesucristo, nuestro Señor Jesús, trajo redención y vida eterna a través de su obediencia y sacrificio. El primer Adán fue un alma viviente, en contraste con el postrer Adán, que es un espíritu vivificante. Queridos hermanos y amigos que nos ven en este momento, hoy reflexionaremos sobre dos hombres centrales en la historia de la humanidad. El primer Adán y el postrer Adán, nuestro Señor Jesús, simboliza al postrer Adán. El primero, formado del polvo, nos introdujo hacia una maldición con su desobediencia, marcando a toda la humanidad con el pecado y con la muerte. Pero la esperanza no se perdió, pues llegó un segundo Adán, un espíritu vivificante que nos libraría de esa maldición del pecado, trayendo sobre nosotros vida eterna. Acompáñame, nos toca leer un rato la Biblia para apoyar esta reflexión. Así que acompáñame, por favor, a leer en Génesis a partir de Génesis 2, a partir del versículo 7. Vamos a hablar un ratito sobre el primer Adán en el paraíso. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Génesis 2:15 vamos a leer ahora. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase.
Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Génesis 2:21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Fíjense bien cómo entonces aquí en Génesis 2, a partir del 7, leímos solo algunos versículos como el 8 y 9, el 15 hasta el 18, y también leímos el 21 y el 22. Así que vemos cómo Jehová Dios entonces aquí creó al hombre del polvo y luego le trajo la ayuda idónea, que fue entonces su Eva, ¿verdad? Su compañera. Vamos a ver ahora en Génesis 3 qué pasó entonces cuando el Señor puso al hombre y la mujer en medio del huerto. Vamos a ver el origen del pecado en este momento. Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Ahí fíjense bien que la serpiente está contradiciendo la palabra de Dios. Que era, la serpiente era un medium porque dice que era el animal más astuto de la creación. Y esta serpiente fue poseída por Satanás. Y aquí viene Satanás y contradice la palabra de Dios. Que es lo que él sabe hacer, contradecir la palabra de Dios y ponernos de espalda a Dios. Nuestra primera madre, Eva, entonces estableció una conversación con la serpiente antigua llamada diablos. Vamos a ver en Génesis 3:5 que estamos leyendo. Acompáñame por favor. Si no, primero le dijo, volvemos al 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer, entonces miren aquí cómo la serpiente entonces llega y convenció a la mujer de comer del fruto del árbol. Se le olvidó la palabra que Dios le había dado. Dios te ha dado una palabra a ti y a mí que tenemos que guardar. Tenemos que mantenernos atentos, mantenernos prestos, mantenernos sujetados, si se puede decir, a la palabra de Dios. Vamos a continuar leyendo aquí. Entonces vamos a ver aquí el 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Primero lo vio que era bueno para comer. Y que era, como hablamos de las avenidas del alma. Fíjense bien, los oídos, escuchó a la serpiente antigua, que fue un medium, ya se lo dijimos. Primero la escuchó y ahora está viendo el fruto. Ya está codiciando el fruto. Por eso siempre decimos que cuidemos las avenidas del alma. De ahí también provienen los demás sentidos. Por lo de lo que usted ve y oye también es lo que sale de su boca. Y también lo que se llena el corazón, hermanos. Y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Ya ahí era el espíritu de Satanás, porque acuérdense que él quiso igualarse a Dios. La sabiduría es de Dios. Ya ella está codiciando la sabiduría, es decir, quería más de lo que Dios había puesto en ella.
Dios solo nos va a dar lo que Él considera, va a depositar en nosotros lo que Él considera que debamos tener. No, si nos salimos de la palabra de Dios, entonces vamos a querer ser más, saber más. Y sobre todo desobedecer a Dios. Se nos olvida entonces lo que Dios nos ha dicho. ¿Qué es lo que Dios nos ha dicho que es bueno para nosotros? Y tomó de su fruto, ya luego viene la acción. Ya después que pasa por las avenidas del alma, el pecado ya entonces planificado, entonces ahora viene la acción. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y tomó, repetimos, de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Así cuidado con alguna persona o alguien, no sé si te habrán invitado a contradecir la palabra de Dios, habrá alguna tentación ahora mismo que primero ya la has escuchado, te la han propuesto, cometer algún pecado, luego has visto esta tentación y entonces luego lo próximo es que como resultado viene la acción. Entonces ya ahí se materializa el pecado o el mal, la contradicción a la palabra de Dios. Vamos a ver el versículo 7, Génesis 3:7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantares. Entonces miren cómo ellos vienen a querer, se vieron desnudos y quisieron, porque ya la gloria de Dios se había apartado de ellos. Esto pasa cuando nosotros pecamos, porque Dios es santo y Dios no habita entonces en templo que somos nosotros, el templo donde habita el Espíritu Santo. Entonces la presencia de Dios se va, la gloria de Dios se va, porque la luz de Dios, la gloria de Dios cubría los cuerpos de nuestros primeros padres, Adán y Eva, y ahí entonces ellos se ven desnudos y quieren, entonces cosen, van a una acción por ellos mismos, van a querer cubrir su pecado, su desnudez, y cosen unas hojas de higuera. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Ya viene un sentimiento que Adán no había experimentado hasta ahora, el miedo. Cuando pecamos esto y ya estamos sin la gloria de Dios, sin la presencia de Dios, esto nos da miedo. Este tema un poco toca la fibra de nuestros corazones. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó? Porque esto nos retrata a nosotros, hermanos, cuando pecamos. Y entonces nos sentimos, podemos decir, avergonzados de nuestro Dios. Le hemos fallado. Y esto contrita al Espíritu Santo cuando los hijos de Dios caen, hermanos. Pero lo lindo es saber que Dios está con los brazos abiertos, esperando que confesemos nuestros pecados y nos arrepintamos. Vamos a seguir leyendo. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. ¿Qué hizo la serpiente? Engañó a nuestra madre Eva. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Entonces vemos, queridos hermanos, vamos a analizar un poquito al primer Adán, que vemos como, primero vemos la creación, vemos cómo Dios puso a Adán para que enseñorease y gobernase todo el huerto, pusiera también nombre a los árboles y también a los animales, podía comer de todos los árboles que habían
que habían en el huerto, pero Dios le dejó una ley, le dejó su palabra, porque Dios siempre te deja su palabra para que dependamos totalmente de Él. Ese es el nexo que une al hombre con Dios, es su santa palabra. Allí están sus dichos. Dios allí dice cuál es su voluntad. La voluntad de Dios era, en el jardín del Edén era, que se respetase este árbol. Estaba todo un paraíso, todo un sinnúmero de árboles. Ustedes se pueden imaginar el tamaño de estas frutas. Acuérdense que vemos cuando fueron los espías a la tierra prometida para podemos decir, chequear o revisar la tierra, y los racimos de uva, entonces, había que cargarlo entre 2 hombres de tan grandes. Pero en ese tiempo, cuando el Señor creó que la tierra aún no estaba corrompida, ni podemos decir, en el inicio del mundo, no había entonces ninguna contaminación en el jardín del Edén. Eran gigantescos las frutas y eran mucho más deliciosas que ahora, hermanos. Y entonces, pero el tema con esto fue que tristemente ellos cayeron en el pecado, ellos cayeron en la desobediencia. El primer Adán, estando en el paraíso, rodeado de frutas, es decir, con un sinnúmero de frutas que comer, probablemente sin tener hambre, pecó, cayó por el apetito. Y podemos decir por la invitación de su compañera. Fue así, ella comió, habló con la serpiente, comió, vio el árbol, lo codició y luego le dio de comer a su esposo. Vamos a hablar un poquito ahora del segundo Adán. Así que prepárate, ten tu Biblia en mano, porque estamos estudiando mucha Biblia, como siempre hacemos. Pero este es un mensaje muy, muy interesante. ¿Estás por ahí? Vamos a estudiar ahora al segundo Adán, que es nuestro Señor Jesús. Qué interesante. Y vamos a ver al segundo Adán en el desierto, porque lo estamos enfocando al apetito en este caso, este tema. Vamos a leer Mateo 4:1. ¿Ya abriste tu Biblia? Voy a esperar que la abras, porque vas a leer conmigo. Vamos a ver, vamos. Anímate. La palabra de Dios es alimento para nuestra alma. La palabra de Dios nos limpia, porque ahora el Señor nos está enseñando, nos está recordando su palabra, que tenemos que obedecerle, que la palabra nos limpia, nos recuerda cuál es el bien y cuál es el mal. Nos enseña qué quiere Dios de nosotros. Vamos a leer. Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu, en mayúscula, Espíritu Santo, ¿verdad?, al desierto, para ser tentado por el diablo. Y fíjense bien, vayan haciendo paralelismo, porque allí estaban Adán y Eva, y entonces el enemigo apareció también en el paraíso. Pero vamos a ver aquí. Luego hacemos el paralelismo, pero vayan comparando. Porque esta lección se llama el primer Adán y el segundo Adán. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días, ¿cuántos días sin comer ni beber? 40 días. Y 40 noches. Es decir, que la noche tampoco comió. Porque a veces hacemos ayuno en el día, pero la noche comemos. 40 días y 40 noches. Entonces tuvo hambre. ¿Cómo estaba el Señor? Estaba muy débil. Estaba exageradamente débil, casi moribundo, hermanos. Hemos visto personas, noticias que salen en las redes, de personas que han ayunado más de 20 días, 21 días, hubo una señora, y falleció tristemente. Pero el Señor tenía ¿cuánto? 40 días y 40 noches. Seguimos leyendo. Y vino a él el tentador. Pero miren, primero vemos que el Espíritu Santo lo llevó al desierto para... Usted dirá, ¿cómo? Vamos a leer de nuevo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Y después, vamos aquí. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, aquí viene con la duda de nuevo a contradecir la palabra de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan.
El Señor respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, nueva vez le dice con la duda, si eres hijo de Dios. Él conocía que era hijo de Dios porque de allá fue el expulsado. Él conocía al comandante allá, su comandante, el supremo, él lo conocía. Acuérdense en la historia del endemoniado de Gadara, que el endemoniado le dijo: ¿qué tiene con nosotros? O sea, el diablo conocía al Señor desde el cielo. Pero miren cómo viene aquí con la duda de nuevo. Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también. O sea, aparte de lo que yo te dije allá arriba, ahora te digo de nuevo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Así que probablemente con estas palabras el Señor le está hablando a alguien también de que, aunque es cristiano, probablemente el enemigo le ha sembrado la duda que si será hijo de Dios, porque somos hijos espirituales del Señor. Con Jesús somos coherederos del cielo. Y Dios te dice hoy que a mí solo servirás, a mí solo honrarás, no tendrás dioses ajenos a mí me obedecerás. Estudias mi palabra para que conozcas mi voluntad. Yo te amo, dice el Señor, te está diciendo a ti en este momento. No permitas que la duda, que la calamidad, entre a tu corazón. Que la calamidad de la prueba por la que estás pasando, que tu desierto, probablemente tú hayas sido llevado al desierto de tu prueba, para ser tentado por Satanás. Pero tenemos que permanecer firmes. Ese fue el ejemplo que el Señor nos dejó, hermanos. Ejemplos he dado para, como yo hice, vosotros también hagáis. No temáis, no tengas dudas que en esa prueba por la que tú vas, Dios está contigo, tú sigues siendo hijo de Dios. No es que Dios no te ama, pero Dios nos permite la prueba, Él no nos da el mal. Él sufre con nosotros y se mete con nosotros en nuestra calamidad, hermanos. No permita que la duda te haga pensar que Dios no está contigo. En la barca, los discípulos pensaban que ellos se iban a ahogar, y el Señor dormía. Ellos estaban pasando una terrible prueba, porque la barca se movía de un lado para el otro, y el agua anegaba la barca, entraba. Cuando el agua entra en la barca, ya el arca ya se va a hundir. Pero el Señor dormía. El Señor duerme ahora mismo, mientras tú estás pasando esa terrible prueba. Fuiste llevado al desierto para ser tentado por Satanás. Job se le quitó todo lo que tenía para saber si era un hijo puro de Dios, un hijo que no importa lo que Dios le quitase, permanecía firme. Job perdió todo lo que tenía, solo respiraba, hermanos, porque perdió hasta la salud, perdió sus hijos, perdió todos sus bienes. Job fue probado para ver también, o Dios permitió la prueba, porque vimos en esa historia que fue Satanás que lo hirió, que le quitó todo. El Señor le dijo: solo no toque su vida. Entonces, fíjense bien, hermanos, que después, entonces, que Job se mantuvo firme. Él no sabía, porque está escrito, hoy podemos ver qué había detrás de esa historia, que estaba Satanás. Pero Job no sabía esto, y los amigos lo acusaban: pero si tú eres tan puro, tan íntegro, ¿por qué te ha venido esto? Sin embargo, Dios decía en el cielo: ¿has visto a mi siervo Job? Pon tu nombre allí. Pon tu nombre allí. Cuando el Señor diga: ¿has visto a mi hijito Antonia? O Antonia, ¿has visto a mi hijita Carmen? Pon tu nombre allí. Cuando Dios le diga al enemigo: ¿has visto la fidelidad de mi hijita, de mi hijito? Vamos a seguir aquí, volvemos al texto. Vamos a ver aquí, en esta historia, está muy interesante. Déjame ver cómo avanza un poco, porque no quisiera que se alargue tanto el video. Vamos a seguir.
Esto nos trae una gran esperanza a nosotros hoy, hermanos. La palabra clave aquí son dos, podríamos decir: la obediencia a Dios, obedecer a su palabra, y también la número 2, la obediencia y la fidelidad a Dios. Aunque se desplomes en los cielos, seguir creyendo en tu Dios, y Él te dará la corona de la vida eterna. Sed fiel hasta la muerte, dice el Señor. Los apóstoles fueron fieles hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida, dice el Señor. Los hijos de Dios serán probados. Dios permitirá las pruebas, pero aquel día, al final, a la trompeta final, los muertos en Cristo resucitarán primero. No importa si vivamos o moramos, lo importante es estar sellados para vida eterna. Mantente fiel y yo te daré, dice el Señor, la corona de la victoria, la corona de la vida eterna. Vamos a leer un poco más, voy a ir un poquito más rápido, pero un tema muy, muy importante, muy interesante este tema que está aquí. Vamos a seguir. Vamos por aquí, a ver, el 7. Déjeme ver de nuevo, Mateo 4:7. Jesús le dijo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Voy a leer el 6. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto. Vuelve y le tienta. Lo llevó en esta vez a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Queridos hermanos, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. No fue una vez que el enemigo tentó a nuestro Señor Jesús. No fue una vez, hermanos, y Él estaba casi muerto, con 40 días y 40 noches sin comer. No sé cuál es tu debilidad en este momento. Si tu matrimonio está por perecer, si la empresa, las ventas han bajado y los clientes han disminuido y estás llenos de deuda en el banco y el banco llamándote. No sé si te acaban de dar un diagnóstico de una enfermedad. No sé cuál es tu situación, una enfermedad catastrófica, no sé cuál es tu situación, quizás mental. Hoy en día la peor enfermedad que tenemos es la enfermedad emocional. No sé cuál es tu situación, no sé cuál, la prueba, esto no lo sé. Ponle tu nombre allí a tu situación. Cada caso es particular. Tu vida es diferente a la mía y inclusive diferente a la de tu madre, a la de tus hijos. Cada quien tiene sus propias particularidades, cada quien tiene sus propias pruebas, cada quien tiene sus propios desiertos, cada uno tiene sus propias pruebas, cada uno tiene su propio horno de fuego que a los amigos de Daniel el horno se le calentó, fue calentado 7 veces más. No te adoraremos, oh rey. Nuestro Dios nos librará, y si no nos librare, no te adoraremos, oh rey. Estos muchachitos puros y santos, hermanos, debemos imitarlos hoy en día, los amigos de Daniel. Vamos a imitarlos, porque ellos pudieron perder la vida en ese momento y se arriesgaron. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros, hermanos. Momento de reflexionar. Es una pruebita la que tú estás pasando, porque literalmente fue un horno calentado 7 veces más. Significa calentado al extremo. Y estos muchachitos apenas entran de la adolescencia, entrando en la adultez, fueron entrados en el horno de fuego, calentado 7 veces más, a plena capacidad. Eso era fuego extremo. Tanto así que después que pasa todo esto, que ellos, entonces el rey ve que ellos no perecieron, el rey Nabucodonosor. Entonces tiraron a los maleantes que lo tiraron a ellos. Ellos entonces también murieron.
Ellos, el resplandor del fuego lo mató a ellos. Cuando lo echaron a los jóvenes, allí el resplandor lo mató a ellos. Pero allí se metió, había uno parecido al hijo de los dioses, como decían ellos, porque eran unos paganos que adoraban dioses ajenos, adoraban estatuas y muñecos de metales. Por eso decían dioses. No son dioses, es Dios, único Dios verdadero, no son dioses. Pero eran fieles los amigos de Daniel. Fueron fieles hasta la muerte. Preferían morir antes de adorar. Entonces, la estatua. A Daniel también a Daniel lo querían obligar a dejar de orar hacia Dios, adorar a Dios, perdón. Y Daniel abría la ventana, se ponía de frente para Jerusalén y se ponía allí a orar. Como había un edicto firmado, el rey Darío, que amaba a Daniel, no pudo librarlo. Pero cuando el rey se le fue el sueño, ni tampoco no comió en la noche, no cenó. Y cuando más muy de madrugada, Daniel, ¿tu Dios te pudo librar? Así es, viva para siempre, oh rey. Mi Dios me libró y cerró la boca de los leones. Hermanos, Dios lo que quiere de nosotros esa fidelidad de estos hombres de Dios, de estos hombres que preferían morir antes de negar de Dios, el único Dios verdadero. Preferían morir, hermanos, antes que afligir a su único Dios verdadero, o al único Dios verdadero. No hay más Dios verdaderos, los otros son dioses falsos. Luego vamos a hablar de los dioses, los diferentes dioses que existen hoy en día, que solo pensamos que eran los dioses de metales de aquel entonces. Pero pero nuestro Señor Jesús, voy a hacer nos falta leer todavía un poquito más. Vemos aquí la fidelidad, la integridad, la santidad de nuestro Señor Jesús. El primer Adán, estando en un paraíso lleno de todo los tipos de frutas y de árboles comestibles, nuestro primer Adán, estando su vientre lleno, podemos decir su estómago lleno, no tenía hambre, cayó, desobedeció. El segundo Adán, nuestro Señor Jesús, el primer Adán también falló a la palabra de Dios, desobedeció. Por esto fue que falló a la palabra, porque desobedeció. El segundo Adán, estando en el desierto, sin comer 40 días y 40 noches, resistió al enemigo en esas 3 tentaciones que le puso el enemigo atroz de las almas. Entonces fíjense ustedes cómo el Señor respondió con un escrito está. Al pecado se le responde con un escrito está. Es mejor obedecer a Dios antes que lo que el mundo me pueda dar, porque el enemigo ya estaba en el mundo, había sido lanzado a este mundo caído. Primero él cayó, el mal se originó en el cielo, luego cuando viene aquí, ahí es que comienza entonces el primer pecado. Acuérdense, ya hablamos del primer Adán. Vamos a seguir aquí para no abrir otro paréntesis de eso de la hermana María, que son bastante amplios. Vamos aquí, seguimos. Primera de Corintios 15, 21 y 22. Porque cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Primera de Corintios 15, 44. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Estamos leyendo 1 Corintios 15, 47, el versículo que leí, seguimos el 48. Cual el terrenal
tales también los terrenales, y cual él es el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Romanos 5, 12 al 21, el perdón y la vida. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Estamos leyendo Romanos 5, ahora vamos a leer el 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron, los muchos, abundaron mucho más por los muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si no por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Vamos a repetir este versículo, Romanos 5, 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Qué interesante este tema, hermanos. Un tema bastante profundo y retador para mí, pero siempre hacemos lo que el Señor nos dirige, ¿verdad, hermanitos? Es un tema bastante profundo, repetimos, de mucha reverencia. Está hablando de nuestro Señor aquí, la vida de Él aquí en la tierra y cómo Él venció el pecado. Entonces, Él quiere llevarnos al cielo y por eso quedó su testimonio. Este es el testimonio de Jesucristo. Quedó el testimonio del Señor plasmado en la palabra, su santa palabra, para que nosotros sigamos su ejemplo y veamos que no importa la calamidad y no importa la prueba, que aprendamos a la tentación, decirle: apártate de mí, Satanás, porque escrito está, hermanos. Esto no se nos puede olvidar nunca mientras vivamos, no se nos puede olvidar esta porción de la Santa Biblia. Esto nos da fuerza y nos dice que como nuestro Señor venció los amigos de Daniel en el foso de los leones. Fíjense que los amigos de Daniel solo se le quemaron las sogas con las que estaban atados, porque ellos fueron echados al horno atados, pero el Señor los libertó y ni siquiera el pelo, ni una hebra de su cabello fue quemada. Entonces, pero no nos vamos a abrir de nuevo a la explicación que ya dimos por ahí arriba, sino voy a leer un poquito aquí el resumen. En resumen, Adán, el primer hombre, fue terrenal y trajo muerte y pecado a toda la humanidad, convirtiéndose en un ser alma viviente. Cristo, el postrer Adán, es celestial, un espíritu vivificante que trae vida y resurrección a todos los que le reciben. Trae vida y resurrección a todos los que le reciben nuestro Señor, restaurando la humanidad con la imagen del ser celestial. Él completa a nosotros lo que nos hace falta. Así, por eso tenemos que depender, estar unidos con Cristo. Somos más que vencedores, hermanos. Vemos cómo el primer Adán nos dejó
nos dejó en la esclavitud del pecado, pero Cristo, el postrer Adán, nos ha liberado, nos ha libertado. Él es el que nos restaura a la semejanza de Dios, trayendo vida donde hubo muerte. Que cada uno de nosotros, al creer en el sacrificio del postrer Adán, pueda experimentar la nueva vida en Él y obtener la herencia eterna que nos fue comprada con su sangre preciosa. Dios te bendiga. Gracias por estar aquí un ratito con María. Importantísima esta reflexión que nos hace recordar que Dios está con nosotros en la prueba, que Dios nos invita a obedecer a su palabra, que Dios nos invita a seguirle y escucharle a Él y solo a Él. Y Él, cuando seamos fieles hasta la muerte, Él nos dará la corona de la vida eterna. Dios te bendiga. Gracias por estar aquí un ratito con María. Recuerda que el Señor Jesús te ama y yo también. Dios te bendiga a ti y a tu familia.